En la sesión de la semana pasada y en la sesión que tuvimos de las comisiones y en la sesión que tuvimos en el Pleno, las y los legisladores de oposición planteamos por qué no podíamos acompañar el dictamen que se nos propuso y que recibimos como minuta de la colegisladora. Y planteamos de distintas maneras cuestiones en las que creo que todos los legisladores de oposición, o casi todos, compartíamos y compartimos respecto de esa minuta, que a nuestro juicio vulnera y vulneraba la naturaleza de la Guardia Nacional como institución de carácter civil, que al prolongarse en los términos planteados la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin justificación, sin un diagnóstico objetivo de por qué era necesario plantear esta ampliación del plazo constitucional de 2019, se estaba en efecto impidiendo la concreción de la reforma justamente de 2019, el espíritu de la reforma de 2019 y poniendo en riesgo las libertades y los derechos de los mexicanos. Al tomar la decisión, la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda de retirar el dictamen del Pleno y abrir este espacio para buscar la posible construcción de una alternativa que pudiese generar mayor consenso, la verdad es que vimos con muy buenos ojos la posibilidad y la oportunidad de construir. Todos sabemos y creo que todos tenemos el compromiso que nuestro país necesita consolidar un sistema de seguridad pública civil que tenga más capacidades. Sabemos también que no hemos hecho esfuerzos suficientes, no de ahora, hay que decirlo, de muchos años y décadas inclusive, para consolidar policías locales con capacidades suficientes y creo que aquí también podríamos coincidir, si fuésemos todos honestos, que tampoco se ha hecho el esfuerzo suficiente desde 2019 hasta hoy para consolidar a la Guardia Nacional como una institución civil. Todos queremos que se pueda combatir mejor y abatir la inseguridad, todos queremos que haya menos violencia, todos queremos que los mexicanos podamos disfrutar en paz y en tranquilidad de nuestro país y de las oportunidades que nos ofrece. Y todos sabemos que hay que hacer un gran esfuerzo para que esto sea realidad y que ese esfuerzo no sucede de la noche a la mañana. Celebro que haya posiciones y propuestas de modificación en la mesa. Con ese ánimo acudimos al llamado del líder de la mayoría a poner alternativas en la mesa. Y hay que decirlo, fue muy franco el líder de la mayoría con quienes integramos la oposición al decirnos cuáles eran sus límites para poder considerar las propuestas que estábamos haciendo. Por un lado, había propuestas importantes de reformar distintos artículos de la Constitución para abordar mejor las deficiencias que tenemos en el país y se nos comentó que esto era algo que no podía transitar en el consenso de la mayoría y de su gobierno. Planteamos otras cosas, hicimos una propuesta que recogía las propuestas de senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios, pero que se tuvo que construir en una única propuesta que concitara el consenso de todos los grupos y del Grupo Plural. Esa propuesta es la que acaba de leer el senador Noé Castañón, que también, hay que decirlo, el líder de la mayoría nos dijo que en sus premisas esenciales no era transitable. Y les digo muy rápido cuáles eran esas premisas esenciales. No voy a repetir todo lo que ya leyó el senador Castañón ni lo que tienen en el documento que se repartió. Pero una premisa esencial era considerar ampliar el término de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública siempre y cuando hubiera antes un diagnóstico de en qué había fallado la instrumentación y el desarrollo de la Guardia, de cómo podía fortalecerse y en qué calendario de aquí al futuro su carácter civil, siempre y cuando hubiera previsión presupuestal desde este año para fortalecer a las policías locales. Es decir, ampliar el plazo
siempre y cuando se actualizaran una serie de requisitos que nos permitieran entender la justificación, pero sobre todo ver la voluntad política real por parte del gobierno de avanzar en los compromisos de la reforma de 2019. También hablamos de fortalecer los controles del Congreso, cada Cámara en el ejercicio de sus facultades exclusivas y poder dar seguimiento a este desarrollo y ver de manera muy puntual también un desarrollo de los conceptos que ha dicho ya sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de cómo debe ser esa participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Los requisitos que ya conocemos, fiscalizada, complementaria, subordinada, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Porque en la práctica hemos visto que no se ha cumplido con esos requisitos y consideramos que era importante incluirlos en esta nueva propuesta. Reconociendo que la propuesta que presenta un grupo de senadores a partir de el escrito que nos compartió la senadora Lucy Mesa contiene mejoras respecto de la minuta y del dictamen original, debo decir que no satisfacen estos mínimos que nosotros habíamos planteado. La reforma que se nos está presentando, las modificaciones que se nos presentan al dictamen, plantean ampliar el plazo vigente sin vincularlo a un diagnóstico ni a un análisis consecuente que nos permita decir es necesario ampliar la participación de las Fuerzas Armadas por estas razones. No se ha informado en estos casi 4 años adecuadamente el ejercicio de la facultad presidencial de echar mano de la Fuerza Armada Permanente para estas tareas. Nuestro planteamiento en el debate del 21 de septiembre fue en el sentido justamente de valorar la ampliación con base en información objetiva y evaluable y medible, que tampoco se ve. La comisión bicamaral que se está planteando en la minuta y que se recoge y se desarrolla un poco más en esta propuesta de modificación y que incorpora ya un objeto y la entrega de información para evaluar el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, pues realmente tampoco tiene controles suficientes que nos permitan suponer que ahora sí van a cumplir lo que ya decía la reforma de 2019. No hay garantías porque no están esos controles en esta reforma que, insisto, sí es bastante mejor de lo que recibimos con anterioridad. Y aunque se plantea establecer un fondo de apoyo en el presupuesto de egresos para el desarrollo y consolidación de las instituciones policiales de las entidades federativas, pues primero se plantea a partir de 2024. Me parece que eso ya de suyo es una confesión de que no hay voluntad en este gobierno para invertir en las policías locales. Se deja hasta 2024 y se dice un porcentaje, ¿no? Se destinará a este objeto que no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que recibía la Fuerza Armada Permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública. Al incremento. El incremento puede ser muy variable. Más bien lo que nosotros sabemos puede ser incluso cero. Más bien, si quisiéramos ser serios y creer en este compromiso, pues debería establecerse que se destinará un porcentaje determinado respecto del presupuesto total que tienen la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas para este tipo de tareas. Y la reforma que plantea al quinto transitorio tiene, si se me permite, un efecto perverso, previsible, en el cual no podemos coincidir, yo por lo pronto, porque modifica el sustento de la norma que llevó a impugnar diversos actos del Poder Ejecutivo en el ejercicio de la facultad que se estableció en la reforma de 2019 respecto de la Fuerza Armada Permanente, mediante amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que al actualizarse esta reforma quedarían sobreseídas y no podría la Suprema Corte de Justicia ni los órganos jurisdiccionales conocer de ellas. Y esto es algo que tampoco podemos acompañar. Quizá esa no es la intención, pero yo les comparto uno de los efectos que tendrían. Y para concluir, comparto un punto de vista
jurídico que tengo respecto a la propuesta de modificación que compartió el senador Castañón y que yo suscribí. La minuta que recibimos de la Cámara de Diputados puede ser reformada o puede ser adicionada. Puede reformarse y adicionarse el quinto transitorio, como lo hace la propuesta que presentó la senadora Lucy Mesa, pero tampoco hay limitación para que puedan adicionarse preceptos adicionales como los transitorios que estamos planteando en la propuesta de modificación que presentó el senador Castañón, siempre y cuando esas modificaciones y esas adiciones tengan que ver con la materia de la reforma constitucional original y de sus artículos transitorios. Por eso esta propuesta es una propuesta de modificación y no es una nueva iniciativa, que pudo haberlo sido, pero el líder de la mayoría también nos dijo que no estaba en posibilidades de procesar una nueva iniciativa. Por eso se planteó como una modificación a la minuta y no hay impedimento constitucional ni en la ley para poder hacerlo. Muchas gracias. Es cuanto, presidentes.